una persona a la cual yo aprecio, quiero mucho, es mi amiga personal y es la maestra Verónica, la cual no solo quiero presentarles, quiero que la conozcan, pero quiero que ella nos explique y nos diga un poquito qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho, cómo ha compartido con nosotros. Ella es mi compañera, también hicimos una especialidad juntos en el ITAM en Seguridad Nacional y quiero compartir con ustedes a la maestra Verónica Camarillo. Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola César, buenas tardes. Oye, ¿Me pues aquí con escuchas el bien? placer de presentarte, sí, por supuesto, te escucho y te veo bien. Me gustaría que explicáramos un poquito a la gente porque obviamente incluso tú nos has apoyado y nos has asesorado muchas veces en cuanto a esto de los temas migratorios, las caravanas, las problemáticas que tienen y muchas de las terminologías que ni siquiera conocemos. Entonces me gustaría si nos puedes explicar un poquito cómo es esto de, de de las cuestiones migratorias que se manejan en el país, cuál es la experiencia que tú tienes, cómo lo has trabajado, desde hace cuánto tiempo, en fin, que la gente te conozca, porque yo te conozco muy bien, te admiro mucho, te quiero mucho, pero me gustaría que Gracias. nos pudieras explicar a todas las personas, a toda la tropa y a todos los amigos de Sin Censura, qué es en sí lo que las cuestiones migratorias que se llevan a cabo en el país. Pues mira, el problema migratorio es un problema muy importante en el país, abarca varias aristas. No solamente es un tema de seguridad, sino es un problema humano. Y en México cobró mucha relevancia a partir de las caravanas migrantes. Sin embargo, es un problema, es un fenómeno que existe de toda la vida y que a través de las caravanas, bueno, pues empezó a ser un poco más visible, ¿no? Por el número tan impactante de personas que venían en estas caravanas. Te quiero comentar que el tema migratorio se ha ido diversificando, creo, con esta atención que se le ha ido dando. Y si quieres que comience platicándote sobre este tema de las caravanas, estas surgieron desde Honduras y te puedo comentar algunos números que son un poco ilustrativos, son impactantes respecto a este flujo migratorio. Empezamos con el que el flujo migratorio es el grupo de personas que ingresan al país y que se mueven, ¿no? La mayoría de estas personas tienen como objetivo llegar a Estados Unidos y siempre lo hacen pues pasando a través de nuestro país, de México. Eh, en el 2018 fue cuando surgieron estas caravanas, y para ser exacta fue el día 19 de octubre cuando llegaron estas personas organizadas hacia la frontera sur, es decir, Chiapas. En este punto, entre Ciudad Hidalgo, que es Chiapas, y Tecumán, Guatemala, irrumpieron pues de forma violenta las personas que estaban hasta el frente, y es pues un poco, no sé si es de risa o es preocupante. Lo único que hicieron fue forzar una pequeña reja que era la división que era entre pues, los dos países, ¿no? Entonces, aquí hay cifras, que no hay una cifra exacta que se maneja del número de personas que ingresaron de esta forma violenta a nuestro país, pero la mayoría maneja que fueron aproximadamente unas 7,000 personas, más o menos, pero del lado de México, las autoridades mexicanas, bueno, está el Instituto Nacional de Migración, que es el encargado de esta actividad con los extranjeros. Pero bueno, ante 7,000 personas que venían, del lado mexicano no hay un número de agentes migratorios que hubiera dado el Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, sí hay cifras respecto a la Policía Federal, que en ese entonces hizo el apoyo para la contención. Y la cifra de policías federales eran de 200 policías federales, más acompañados con agentes de migración. Todos iban desarmados, pero también hay que hacer mención que los agentes migratorios no pueden portar armas, no usan absolutamente nada, no pueden usar ningún tipo
de arma, y en ese momento los agentes federales también se encontraban desarmados, pero a pesar de que tenían la instrucción de solamente contener, bueno, ¿qué hubiera pasado si alguien hubiera reaccionado de forma diferente? Creo que reaccionaron muy bien los elementos de Policía Federal en ese momento, también los de los agentes de migración, pero ¿cómo pueden contener 200 personas a 7,000? Ahora, ese fue el foco principal y este es un fenómeno que pasa a diario. Los extranjeros cruzan la frontera diariamente, en mayor o en menor medida. Estaba revisando las cifras de 2020. En 2020 las cifras bajaron en cuanto a flujo migratorio. Sin embargo, en este 2021 están incrementándose nuevamente. Y, por ejemplo, de enero a la fecha, se han presentado ante la autoridad migratoria 75,508 extranjeros. Y de esos extranjeros se han devuelto a sus países de origen 39,318, de los cuales hay 22,529 hondureños, que es la nacionalidad que tiene más presencia en estos extranjeros devueltos. Es decir, este fenómeno sigue ocurriendo. Lo que pasa es que no tiene la magnitud que en su momento lo tuvo con la caravana. Ahora, este flujo también ha pasado durante todo el tiempo. O sea, México es un país que emite migrantes, es un país que recibe migrantes, es un país de tránsito también. Entonces, para México es una situación complicada. También es complicado porque la autoridad migratoria creo que no tiene los elementos necesarios para poder contener ese número de migrantes que pasan, y tampoco tiene la preparación. Es cierto que hay algunos agentes migratorios que reciben cierta capacitación antes de ingresar, pero son muy pocos. Podría decir que es un porcentaje bajísimo, y además es tan poca los elementos con que cuenta el Instituto Nacional de Migración, que para este tipo de eventos o para otros momentos en los que considera conveniente que hay que mandar elementos de otros estados hacia la frontera sur, mandan administrativos. Entonces, o sea, en mi caso yo trabajé en el Instituto Nacional de Migración en un puesto administrativo. Sin embargo, pues yo también me uní a la parte operativa, ¿no? Y era parte operativa, pues creo que más que administrativa. Y yo no recibí, por ejemplo, esa capacitación, ni mis compañeros en la parte administrativa, porque esa no era la función. Sin embargo, bueno, pues hay que apoyar a lo que se hacía, ¿no? Y era con mucho gusto, pero bueno, al final pues sin esa capacitación, y creo que eso es fundamental, porque no nada más peligra los extranjeros, sino también los elementos de migración. Entonces es un tema muy complejo. Creo que el instituto ha hecho lo mejor que ha podido con los elementos que tiene. Sin embargo, pues es un flujo muy, muy amplio de extranjeros el que tenemos, porque, bueno, pues el objetivo de ellos es llegar a Estados Unidos, y nosotros somos el filtro, el país que está antes, ¿no? Para llegar a Estados Unidos. También se hablaba, por ejemplo, de que en ese momento se les dieran visas. Bueno, ahí te quiero comentar que las visas es un trámite que se realiza ante el consulado. O sea, las visas se hacen fuera de México. En México se pueden realizar otro tipo de trámites y se les puede dar, por ejemplo, la condición de estancia por razones humanitarias, pero es muy diferente a la visa. Entonces creo que también ahí hay un poco de confusión. Hay mucha gente organismos, sociedad civil, que pedía que se les diera visa. Bueno, pues no, lo que en ese momento se les podía dar, ofrecer, era una condición de estancia por razones humanitarias, ¿no? Y eso a aquellos que pidieran la solicitud de refugio, que solicitaran que se les reconociera esa condición de refugiados. También había otros que decían que se les diera asilo político. Bueno, no, también es muy diferente, ¿no? Entonces depende de la situación de cada extranjero para ver qué es lo que mejor
le corresponde, qué es lo que le conviene, dependiendo de su situación muy particular. Entonces es un tema muy amplio, tiene muchas aristas que hay que ver. Estos extranjeros son llevados a las estaciones migratorias y ahí pues comienza su procedimiento para saber qué se va a hacer, César. No sé qué quieras que amplíe respecto a lo que te acabo de comentar. Mira, mi querida Verónica, a mí lo que me gusta de lo que nos acabas de explicar ahorita es que muchas de las personas desconocemos exactamente cuáles son los procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Por lo que entiendo, toda aquella persona que ingresa de forma ilegal en el país, obviamente ya está cometiendo una violación a nuestro sistema migratorio y entonces se tiene que checar en específico la situación de cada una de estas personas. Por lo mismo que me comentabas, ¿no? El visado no se puede solicitar directamente al México porque entonces son los consulados quienes tienen que manejarlo como tal. Mi duda viene aquí, ¿cuáles son las